la sesión de gestión de cambio tiene que ver con lo que vamos a ver otra vez, como cuál tiene que ser nuestra mentalidad, o sea, cuál tiene que ser nuestro eje de trabajo. La mentalidad es cómo vos pensás las situaciones. Entonces, la nueva mentalidad, para adaptarse activamente a los cambios, tiene que tener, aparte de ser una mentalidad de crecimiento, tiene que tener estas variables que yo te voy a comentar ahora. 1. Trabajo colaborativo. Las nuevas empresas buscan gente que entiendan que el mejor trabajo es el colaborativo. Esto significa pensar que en una organización todos dependemos de todos, pero fundamentalmente que todos podemos ayudar a los otros, que todos podemos aportarle al otro. ¿Qué le podemos aportar? Le podemos aportar, mirá todo lo que tenemos, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras aptitudes, porque hay gente que tiene determinadas aptitudes mejor o más desarrolladas que otros. Por ejemplo, la aptitud para vincularse con los clientes, con los afiliados. Hay otros que pueden compartir sus aptitudes para planificar o para organizar las tareas, que son mejores en eso. Todo eso vos podés compartir, tu experiencia, tu conocimiento, tus actitudes y tus aptitudes también. El trabajo de hoy en día es un trabajo colaborativo. Esas empresas en donde, ¿vieron los silos del campo? Los silos estos donde se almacena el grano. Hay una metáfora que dice que las empresas cuando están organizadas en silos, es decir, por un lado tenés el silo de administración, por el otro lado tenés el silo de ventas, por el otro lado tenés el silo de afiliación. Cuando no hay interacción entre estos, la empresa medio que está sonada, ¿viste? Entonces la mutual es importante que empiece a potenciar esta cuestión colaborativa entre ustedes, entre los colaboradores. Segunda cosa, el pensar para hacer. Esto a mí me parece crucial y me vino genial el pie que me daban ahí al principio. La tendencia tiene que ser el pensar para hacer, no el pensar para diagnosticar o el pensar como para hablar de algo que no tenga una aplicación práctica inmediata. Todas las ideas que a nosotros se nos vayan ocurriendo, tenemos que ver la forma de empezar a testearlas, de empezar a probarlas. Por supuesto que hay que probarlas en un ambiente controlado, ¿no? Chiquito. Pero es más o menos lo que comentaba la gente de Villa Ocampo también la vez anterior, en donde ante una situación que podría ser vista como inhabilitante, como este tema de la pandemia, ellos empezaron a buscar de a uno en uno afiliado por día. Y esto es pensar para hacer. La diferencia del pensar para no hacer es el mismo ejemplo que si ellas se hubieran quedado en el escritorio diciendo, bueno, a ver, ¿qué podríamos hacer para ganar más afiliados? ¿Sí? Probemos con redes sociales, y probemos con la radio. Pero fíjate, capaz que la radio no dé resultado. Y en eso es mucho charla y poca acción. Las empresas necesitamos hoy en día, las empresas, las organizaciones necesitamos hoy en día de gente dinámica, de gente que tenga iniciativa y que se anime a probar cosas. Por eso me parecía muy piola lo del ensayo que hoy decían, porque esto que traigo hoy tiene que ver mucho con el ensayo, con el hecho de probar y experimentar cosas nuevas. Mirá, el año pasado, si yo mal no recuerdo, ustedes habían hecho esta experiencia del desafío del malvavisco. No sé si alguien se acuerda, si lo tiene ahí presente, si alguien me puede levantar la mano o no. Bien, Paula dice que sí. Bueno, ¿algún otro que lo haya hecho? Mariela dice que sí, Yolanda, bueno, perfecto. Bueno, yo lo quiero retomar a eso ahora, porque a mí me parece interesante como concepto, ¿viste? Estas son fotos que nosotros tuvimos en la provincia de Corrientes, ¿no? Pero te quiero explicar, si bien ustedes ya lo hicieron, le quiero dar otra explicación a este desafío, ¿no? Inventado por estas dos personas, por Peter Skillman y Tom Buchek. Este Tom Buchek tiene una charla ahí en TEDx, que la pueden ver, está muy buena, que lo explica todas estas cosas, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas que les dábamos los 20 fideos, el rollo de cinta adhesiva, el metro de hilo y el famoso malvavisco este? Bueno, que el reto es armar la torre más alta. Yo lo que quiero hoy es trasladarlos a las conclusiones que saca Tom Buchek a partir de haber aplicado esta experiencia
en numerosísimos equipos de toda clase y rubro que vos quieras. Bancos, industrias, telefonía, organizaciones sin fines de lucro, varones, mujeres, chicos, grandes, en fin. Bueno, tiene un protocolo, pero extensísimo de estudio de esto, que está en la página, por ahí si alguno quiere verla, y saca estas principales 4 conclusiones, que yo se las quiero comentar en el día de hoy para que las trasladen después a su propio lugar de empleo. 1. Los chicos del jardín de infantes rendían mucho mejor ante esta prueba, hacían torres mucho más altas y mejores. Los chicos del jardín de infantes tenían mucho mejor rendimiento que mega gerentes. Es loco esto, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque los pibes empezaban a probar. En vez de estar tanto tiempo charloteando, decir, bueno, ¿por qué no ponemos esto? ¿Por qué no ponemos aquello? Los pibes prueban. Entonces, por eso, el que prueba tiene una tasa de éxito mucho más alta, tiene una posibilidad de que las cosas le salgan bien mucho más alta que aquel que se queda todo el día bla, bla, bla. Entonces, esto nos lleva a la conclusión número 2, que el prototipo importa. El prototipo es una muestra en chiquito de tu idea. Entonces, suponete que vos tenés una idea para captar nuevos afiliados. Por darte un ejemplo, ¿no? Que puede ser una idea, qué sé yo, que involucra cierta inversión de guita. Entonces, si vos vas con la idea de rifar un montón de plata, bueno, es probable que te digan, bueno, espera, no sé todavía. Pero si vos esa idea lo trasladás a algo chiquito, a una prueba chiquita, vas a poder saber si eso da o no resultado. Te doy un ejemplo. Queremos conocer la opinión de los afiliados de la Mutual 5110 en todo el territorio de la provincia. Muy bien, hacemos una encuesta a todos los afiliados. Eso debe salir un buen número. Pero ¿por qué no prueba? Suponete que a Yolanda se le ocurra esta idea. Entonces dice, bueno, para ver si esto realmente funciona, yo voy a hacer esta encuesta en mi filial. Entonces voy a tener este dato en el mes de septiembre versus el mes de octubre. Entonces yo en mi sucursal, mi encuesta me está dando estos resultados. Lo prototipó. En vez de hacer algo gigantesco, lo hizo en chiquito, lo probó. Entonces eso puede decir, che, esto da resultado, esto no sirve para nada porque la gente no responde la encuesta, no le interesa. Entonces vas ajustando las preguntas, pero las ajustás en la filial de Yolanda. Imagínate si haces la mega encuesta para toda la Mutual, para no sé cuántos afiliados tienen hoy en día, te gastaste un montón de guita y no sirvió de nada. Entonces, por eso, está buenísimo probar, pero para probar hay que hacer prototipos, pruebas chiquitas. La tercera conclusión es el uso que se le da al malvavisco. O sea, inicialmente, no sé cómo, no recuerdo cuál fue la conclusión un poquito de la Mutual, pero en general, digamos, el malvavisco se pone al final de todo, se hace toda la estructura hasta que después se pone el malvavisco, siendo que es más inteligente hacerlo antes y después ir construyendo de a poco. Y la cuarta, que el malvavisco es una metáfora de nuestros prejuicios. Esto significa, ¿vos viste el malvavisco lo que pesa? Pesa nada, son gramos. Y esto son todas las cosas que uno minimiza, que uno no le da importancia. Y dice, bueno, esto va a pasar, esto no pasa nada. Después resulta que si no lo consideraste, te termina destruyendo toda la estructura, ¿no? Ejemplo, qué sé yo, los prejuicios que uno pueda tener respecto del afiliado. Vos decís, no, pero el afiliado acá nunca va a entender cómo es esto de la extracción por cajero, él va a preferir siempre el cheque. Es un prejuicio, digamos, que si uno no lo trabaja, después cuando quiera hacer algún cambio se viene toda la estructura encima. Entonces hay que darle a las cosas el lugar que realmente tienen y la importancia que corresponde, ¿no? Por más pequeña que uno le parezca, no descuidar estos aspectos. Ese es el desafío del malvavisco. ¿Se entiende más o menos el concepto? ¿A qué voy? Sí. ¿Sí? Gaby, Rocío, ¿me hace así? Perfecto. Bueno, eso tiene que ver con la necesidad entonces de probar, de experimentar. La curiosidad también es bueno. A ver, no es que es bueno, perdón. Es fundamental. ¿Qué significa ser curioso en ámbitos organizacionales? Es fijarse qué hacen los otros, por ejemplo. ¿Qué están haciendo las otras mutuales?
las mutuales que tengo cerca, las mutuales que no tengo tan cerca. ¿Qué hacen otras entidades similares en el mundo? No es tan difícil, es cuestión de cargar en Google lo que a mí me interesa saber. Por ejemplo, no sé, cómo hacer más rápida la atención, cómo hacen más rápida la atención de los afiliados en las mutuales. Ponen eso y ahí te va a tirar un montón de información. Mucha va a servir, mucha no. Pero esa curiosidad tan propia del que quiere saber y de la mentalidad de crecimiento también es algo que te va perfilando un poquito el ADN del trabajador del futuro. Y finalmente la mentalidad de abrazar los cambios. Esta frase a mí me encanta, ¿no? Porque es abrazarlo, ¿no? Es amigarse con los cambios y es entender que todo cambio es fundamentalmente una oportunidad, muchachos. Todo cambio es una oportunidad. Ahora, ¿por qué te crees que Gustavito está explicando esto en este momento? ¿Por qué yo te digo que, ojo, métale atención a esto de abrazar los cambios, amigarse con los cambios, pensar que son positivos? Y bueno, porque hay determinadas resistencias a los cambios. A ver, ¿habrán escuchado alguna vez que todos tenemos ciertas resistencias a los cambios? Yo después le voy a pasar un videito a través de Rocío que es de lo más actual que se produjo en este sentido. Gente que explica un poquito esto de la resistencia a los cambios. Pero a mí me gusta pensarlo de la siguiente manera, ¿no? Nosotros tenemos 7 razones que de alguna forma explican por qué uno resiste a los cambios. Entonces, ¿yo por qué te quiero dar este menú de opciones? Para que vos veas si alguna de estas razones te pueden estar impactando o alguna de estas razones tienen que ver con vos. Vuelvo a la sesión número 1. ¿De qué tipo de cambio estoy hablando? El cambio de la cuarentena, el cambio de que ahora el afiliado es más exigente, el cambio de zona, el cambio de manera de contacto con los afiliados, que ahora es más virtual que personal, todos esos cambios. Entonces hay 7 razones que a mí me gustaría contarte que explican de alguna manera por qué uno resiste a los cambios. Las primeras 2 son razones muy ligadas a nuestro inconsciente y tienen que ver con el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. El miedo a la pérdida es justamente pensar que algo voy a dejar de tener que al día de hoy me está dando cierta satisfacción. Entonces el miedo a la pérdida es, por ejemplo, de perder contacto con afiliados y consecuentemente ir disminuyendo mi rendimiento, ¿no? A ver, con esto del contacto más virtual, como decíamos antes, que personal, bueno, yo puedo resistirme ante el cambio tecnológico diciendo, che, bueno, no, yo esto prefiero dejarlo de lado porque creo que si pierdo la relación 1 a 1, mi rendimiento va a empezar a disminuir, ¿no? El segundo tiene que ver con el miedo al ataque, sentirse atacado. El ataque puede provenir tanto del exterior como del interior. Puede ser, a ver, vivido, experimentado, vivenciado como un ataque que viene de parte de un compañero, de un jefe. Cuando un cambio, me proponen un cambio, ya sea de estrategia, de táctica, de zona mismo, un cambio, una mudanza, que ahora ya la oficina físicamente no está en un lado, sino que está en el otro, también lo puedo vivir como un miedo de ataque y pensar, che, esto porque me la tienen jurada a mí, tienen un problema personal conmigo, evidentemente por eso me hacen lo que me hacen, en vez de ubicar el cambio como algo favorable. Esta causa del miedo al ataque explica un poco la resistencia, ¿no? Que uno se oponga ante estos cambios. El tercero, que a mí me parece el más fácil de solucionar, tiene que ver con la ignorancia de los motivos que llevan a los cambios. Cuando a uno le explican las razones o las causas para cambiar, bueno, en general uno termina aceptándolas. Por más que a veces uno no esté de acuerdo, pero el hecho de saber qué motivan los cambios, saber que no es algo caprichoso que se le ocurrió a alguien de golpe, sino que tiene una explicación, un contexto, una razón de ser, bueno, hace que uno disminuya su resistencia. Y el punto número 4 tiene que ver con la desconfianza también. Mirá, hace poco, no sé si alguien de ustedes estuvo en una charla virtual de la semana pasada, que dimos al margen de la mutual, fue una charla abierta,
en donde, bueno, alguien me preguntaba por las encuestas de clima, ¿no? Si pensaba yo que eran buenas o eran malas, hablando de esto de encuestas. Y yo le decía, bueno, depende de lo que haya pasado antes. Si la encuesta de clima se tomó en alguna oportunidad y no sirvió para nada, bueno, la gente es más desconfiada. Entonces, cuando le propongan un cambio, a partir de una encuesta de clima va a decir, no, ¿para qué me vas a decir que cambie si ya sé que no pasó nada antes? Entonces, la desconfianza está muy vinculada a la historia, cómo se hicieron las cosas antes, cómo se respondió desde la mutual en tiempos anteriores. La cultura organizacional también influye para ser más o menos resistente a los cambios. Esto es importante, a ver, ¿qué es la cultura organizacional? Es lo que ustedes hacen todos los días. No es una cosa muy extraña. Es lo que ustedes y sus afiliados hacen todos los días. Eso hace a la cultura, la manera de ser. El punto número 6 es la zona de confort personal. ¿Habrán escuchado alguna vez hablar esto de la zona de confort? ¿Qué significa? Que es esa zona en donde uno está, como diría Inodoro Pereira, el personaje reconocido de Fontana Rosa, está mal pero acostumbrado. Esa zona de confort hace que uno, todo lo que le implique alguna modificación, es como que lo incomoda, ¿no? Por más que uno reniegue del trabajo, por ejemplo, pasa mucho con el tema del cambio en los sistemas informáticos, ¿no? Reniega mucho la gente porque el sistema es lento, porque no anda, pero cuando viene un sistema nuevo, que por supuesto hay que aprender a usarlo, es mejor, pero hay que aprender a usarlo, uno dice, bueno, pero al final con el otro renegaba, pero por lo menos lo conocía, ¿no? Esa zona de confort que hace que yo le llamo, con una metáfora un poco salvaje, pero bueno, los que ya me han escuchado saben que me caracteriza un poco el salvajismo a la hora de dar metáforas, yo le llamo la tumba blanda, ¿no? Porque es ese lugar en donde uno va perdiendo todo tipo de entusiasmo respecto de las cosas, y esa zona de confort termina siendo lo que a uno le cava la propia tumba, ¿no? Uno tiene que ser, como vamos a ver ahora dentro de un rato, inconformista, gente, pero no el inconformismo del gataflorismo, sino el inconformismo de alguien que pega el diagnóstico a una posible solución. Bueno, no me quiero adelantar todavía. Y el punto número 7, la pérdida del locus de control, pérdida del lugar de control, tiene que ver con que mucha gente siente que el cambio no lo beneficia porque deja de controlar respecto de la actividad, deja de controlar cuestiones específicas. Entonces hay gente que quiere controlar todo y cuando se le van sacando, por ejemplo, algunas tareas o algunas responsabilidades, se inquieta un poco y se resiste a los cambios. Bueno, estas son los que nuestro criterio, son las 7 razones que explican la resistencia a los cambios, y te la quería comentar al día de hoy para que tengas en cuenta y estés advertido, digamos, que si alguna de ellas estaría percutiendo, por así decirlo, en tu caso, bueno, estés atento a eso y reacciones a tiempo. Nadie resiste a los cambios de puro capricho. Uno resiste a los cambios, hay gente que sí que es caprichosa, ¿no es cierto? Y bueno, ahí uno, ¿qué va a hacer? Pero en general, la gente no resiste a los cambios de capricho. Y lo resiste justamente por estas cosas. Cuando uno esté tratando de convencer a otro, de influir sobre el otro para que modifique su percepción, tiene que pensar si el otro en realidad se resiste porque sí, cosa que no creo, sino que en realidad su resistencia pasa por esto, pasa por una cuestión de miedo a la pérdida, de miedo al ataque. O sea, concretamente, a ver, si yo dejo de hacer las cosas como las venía haciendo, capaz que me empiecen a salir mal y desde la mutual se me sancione, se me rete. Eso es miedo al ataque, muchachos. A ver, un ejemplo más claro que eso no hay. Entonces, si nosotros no bajamos ese nivel de alerta o de alarma, la persona va a seguir estando resistente a los cambios, y no es que lo hace porque tiene determinada edad y porque ya viene con mañas. Este es un prejuicio, es tal como el malvavisco, es lo mismo. La gente se resiste a los cambios independientemente de la edad que tenga, y se resiste por estas cosas, porque no confía, porque no cree que vaya a ser mejor. Puede que lo ligue a esto, a pensar bueno, que lo va a sacar de su zona de confort y que probablemente le termine impactando negativamente en la evaluación que haga su jefe de él. Entonces, está bueno lo que trae Nacho para
para pegarlo a algo bien, bien concreto, ¿no? Bueno, entonces, vamos al tema del día, que tiene que ver, bueno, especialmente con lo que venimos hablando, que ahora lo mencionamos de esta forma un poco más elegante, llamémosle así, que se llama Learnability. ¿Alguno sabe inglés ahí? A ver. Bueno, la tenemos a Gisela, que es profesora, pero no está. Gracias a Dios, porque si no me estaría retando por la pronunciación. ¿Alguien sabe inglés? Que me levante la mano, que tiene alguna idea. Bueno, no veo a nadie. Bueno, de los que estoy viendo no veo a nadie. Bueno, si alguien sabe inglés, métase nomás. Learnability es una combinación de dos palabras en inglés, que es learn, aprender, y ability es habilidad, justamente. Entonces, la traducción al español sería algo así como aprendibilidad. Es una palabra muy inventada, ¿no? Pero prestale atención al fondo del asunto, más allá de cómo uno lo nombre. A ver si te soy claro. La habilidad clave para tener laburo ahora y hasta que te jubiles es estar viviendo la empleabilidad, la learnability, la aprendibilidad. La persona que quiera tener trabajo de acá hasta que se jubile, tiene que estar dispuesto a aprender. Y eso es una habilidad, y es una actitud, y es una aptitud. Por eso el cuestionario que les mandé. Porque eso te mide tu nivel de learnability o de aprendibilidad. A ver, ¿qué tan abierto estás vos al aprendizaje? ¿Cuál es la definición? Es la capacidad para aprender nuevas habilidades. Fíjate que yo no te hablo de títulos acá, te hablo de nuevas habilidades. ¿Qué puede ser una habilidad? Bueno, puede ser el dominio de un programa informático, puede ser el dominio de tus emociones, la gestión de las emociones, puede ser el manejo de las agendas. Esas son habilidades que vos vas incorporando. Si vas incorporando esas habilidades, a lo largo del tiempo vas a permanecer empleable. ¿Qué es permanecer empleable? Y bueno, es tener esa capacidad de ser atractivo para el mercado de trabajo. Significa que si vos en algún momento, por H o por B, decidís dejar a la Mutual, va a haber varias organizaciones interesadas en que vayas a trabajar con ella. O bien, para la Mutual misma, va a mirarte con otros ojos, tratando de conquistarte todos los días porque sos una persona empleable y como tal dispuesta al aprendizaje continuo. Es mentalidad de crecimiento. ¿Ves? A ver, ¿cuáles son los tres rasgos fundamentales de esto de la aprendibilidad o la learnability? Uno, hay que ser explorador. Dos, la motivación. ¿Sabías vos que la motivación es más interna que externa, no? ¿Tenías eso en el radar? Viste que uno en general pretende que la motivación venga de afuera hacia adentro. Es como decirte, che, bueno, yo espero que la Mutual, o quien sea, la Mutual, mi pareja, mis amigos, que me den ciertas cuestiones para que yo esté entusiasmado. Y la lógica es inversa, o sea, la motivación es automotivación, es tu propia capacidad de lograr entusiasmo en las cosas, de lograr entusiasmarte por algo, por un proyecto, por un desafío nuevo. Y la tercera tiene que ver con esto de la inconformidad, eso que yo te mencionaba antes. A ver, en la persona que está inconforme y que en ese sentido es valioso para una organización, es esa persona que dice, está bien así, me gusta, anda, funciona, pero me gustaría que ande mejor. ¿Y cómo? Y así, ¿y si probamos esto? ¿Y por qué no probamos a hacer tal cosa? ¿Por qué no probamos a hacer tal otra? Chiquito, chiquito. Siempre yo insisto con esto. Pensemos chiquito, soñemos en grande, pero hay que ejecutar cambios en el ámbito en que uno lo pueda hacer mañana. Gente, mañana, ahora mismo, pequeños cambios que van a traducir nuestra inconformidad en acción y en mejora.
No es el inconforme que dice, no, esto está mal, y de ahí no pasa. Es el inconforme de alguien que pega de alguna manera una solución o por lo menos alguna sugerencia, porque tampoco nosotros tenemos todas las soluciones, ¿no es cierto? Podemos detectar los problemas, no sabemos exactamente cuál será la solución, pero se me ocurre probar esto. A ver, ¿por qué no probamos tal cosa? Te cuento un ejemplo concreto, ¿no? Un cliente nuestro tenía dificultades porque empleaba todos chicos de alrededor de 18 o 20 años para su área de depósito y ninguno duraba más de 3 4 meses en el trabajo, ¿no? Entonces decían, che, ¿qué pasa que no les estamos dando quién sabe qué cosa? Bueno, estaba la inconformidad detectada hasta que el jefe, inconforme, porque dice, bueno, acá a nosotros no nos sirve que la gente dure tan poco, dice, ¿por qué no probamos tomar gente de más edad? ¿Por qué no tomamos gente de 30 en vez de 20? Probaron, hicieron la prueba, no tomaron 20, tomaron 2. Y a partir de eso tuvieron buenos resultados y hoy en día sigue siendo lo que motoriza y el hábito de incorporación de personas. ¿Se entiende? O sea, se pesca una dificultad, se analiza que uno está disconforme con algo, pero se prueba, se propone y se prueba. Eso es un sentido de inconformidad que pueda resultar útil. Mira, hay una cosa importante que decía Adriana ahí y que quiero empalmar de alguna manera con lo que Nadia nos comentaba en la sesión anterior respecto de su embarazo y su necesidad de quedarse más adentro, ¿no? Es importante cómo vos vas aprovechando el tiempo que tenés en tu casa. Vos decías, Adriana, que estás tomando cursos. Hay mucha gente que aprovechó estos días para tomar cursos. Ahora, entiéndase que las habilidades nuevas no son solamente las del dominio de paquetes informáticos o el dominio de tecnología. Acordate que el trabajo colaborativo, lo que vimos al inicio de la sesión de hoy, acordate que el trabajo colaborativo también es una de las habilidades que se requiere de una manera incondicional para las empresas actuales y las del futuro. Entonces, el trabajo en equipo, la lógica colectiva, el comprender que el otro forma parte de los mismos objetivos que yo, también forma parte de esas habilidades que podemos ir adquiriendo con el transcurso del tiempo, pero que va a depender de que nosotros querramos hacerlo. Lo mismo que plantea Adriana con tomar cursos, hay cursos de todo tipo y hay cursos de comunicación y hay cursos de trabajo en equipo, pero también hay una disposición, un deseo de cada uno de incorporar esas habilidades. O sea, no es solamente lo tecnológico. Entendamos esto, las empresas todas las organizaciones van a transformarse digitalmente, pero esa transformación digital va a necesitar de que cada vez seamos más humanos. Si nosotros, por más digitalización que tengamos, por más que tengamos el sistema más sofisticado, si no nos llevamos bien, si no tenemos en la cabeza, en nuestra mentalidad que el trabajo es colaborativo, todo ese sistema informático se va a ir al tacho se va a ir. No va a haber empresa que resista malas relaciones internas, por más que la gente sean genios a nivel informático y genios a nivel de resolución de problemas. Si la gente no entiende a colaborar entre sí, a trabajar de manera compartida, a que la solidaridad se aplica no solamente hacia el exterior, sino hacia el interior, esa organización está en franco proceso de descomposición. Y no te lo dice Gustavito, te lo dice todo el mundo que está estudiando este fenómeno empresarial. No va a haber organización que pueda sobrevivir si sus trabajadores no comprenden el valor del trabajo colaborativo. ¿Cómo desarrollar esto de ser empleable, de tener esta habilidad de learnability? A ver, vamos a llevarlo al terreno de lo más práctico para que quede claro cuáles serían las recomendaciones, los consejos para que todos podamos incorporar esta habilidad del aprendizaje continuo. Uno, esto que llamamos el own learning es el aprendizaje propio. Mirá, esto es importantísimo. Tiene que ver con, te mantiene el cerebro en actividad, pero también te mantiene empleable. ¿Qué es el own learning? Es ir aprendiendo cosas
con el tiempo, ¿qué podés ir aprendiendo? Podés aprender de cualquier cosa, podés aprender, porque todo sirve en esto. Podés aprender de cocina, podés aprender de jardinería, podés aprender de programas informáticos, podés aprender herramientas de gestión de tiempo, podés aprender lo que a vos quieras, lo que a vos te guste. Eso te va a hacer mucho más apto para las empresas. Uno piensa, si yo estoy haciendo un curso que no tiene nada que ver con mi trabajo, no sirve. Sí sirve. ¿Cómo que no sirve? Sí sirve, porque estamos hablando de apertura al aprendizaje. Y eso tiene que ser algo que uno lo vea como un valor propio. En el mismo sentido, esto del desarrollo personal. Ir viendo de qué forma uno puede ser mejor respecto del manejo de sus relaciones con los otros. En las empresas cada vez hay menos lugar para gente que es muy eficiente pero intratable. ¿Se entiende? En las empresas hay menos lugar para la gente que es muy eficiente pero intratable, que significa que tiene graves dificultades en el vínculo con los otros, porque lo que te da por un lado te lo hace perder por el otro. Tercero, tener en cuenta cuáles son los casos de éxito, o sea, dentro de la misma mutual, quiénes han progresado, quiénes se han desarrollado. No voy solamente por un tema de ascenso, sino voy a esos casos que uno puede decir son de éxito porque la persona ha encontrado una manera de generar identidad, de sentirse bien en el trabajo, de poder aportar. 4, ser emocionalmente inteligente. Acá tengo que meter, bueno, sí o sí, el asunto de la impulsividad, ¿no? Este control de los impulsos hace que uno sea emocionalmente inteligente, no inteligente como nos medían ahí en la escuela, sino ser emocionalmente inteligente, o sea, que uno tenga la capacidad para gestionar esas emociones, en donde el enojo tiene como, casi está al principio ahí de la lista, ¿no? ¿Qué hacemos hoy con nuestros enojos? Con los afiliados, con los compañeros, con nuestros jefes. ¿Se lo decimos tal cual, así, sin filtro, con la brutalidad del caso? ¿O bien tenemos la capacidad como para adecuar esa emoción al contexto? No digo reprimirla, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de cómo gestionar esas emociones para que no nos terminen impactando negativamente en los trabajos. Quinto, ahí sí, integrar la cultura digital, que bien decía Adriana. La cultura digital es una cultura que obviamente tiene que ver con el desarrollo informático, pero hay una palabra acá que es clave, que es la palabra red. Red. Integrar una cultura digital es trabajar en red. Y trabajar en red es trabajar de manera colaborativa, es lo mismo que yo te decía antes. Imagínate un trabajo en donde no se comparta ningún tipo de información entre áreas. Sería difícil, ¿no? Trabajar así. Bueno, no es eso de la cultura digital. La cultura digital es un trabajo en donde uno comparta lo que sabe con los otros. El sexto tiene que ver con abrazar la diversidad. Tomo lo que decía Nacho, en cuanto a que él mencionaba que hay gente que por ahí, la que viene ya trabajando hace un tiempo, tiene alguna dificultad para adaptarse a los cambios. Bueno, entendamos que esa gente le imprime cierta diferencia a los equipos, y esa diferencia es buena, no es mala. Toda diferencia nosotros la tenemos que capitalizar, porque los equipos que son buenos son los que están compuestos por personas que piensan distinto, no que piensan igual. O sea, a mí me sirve que en un equipo esté Adriana, esté Patricia, esté Mercedes, esté Diego, esté Nacho, esté gente que vos sabés que tienen historias distintas, tienen filosofías distintas y maneras de ver la vida diferente, inclusive el trabajo, y eso es un valor, es rico, hace rico a los equipos. Si todos piensan más o menos igual, es un equipo que no va a madurar, no va a dar resultado fuera del promedio. Y el punto número 7 es, bueno, transmitir el conocimiento entre las áreas, justamente, ¿no? Todo esto que uno va adquiriendo con el tiempo es un valor, ¿no? Cada uno desde su lugar, atención al afiliado, administración, cada uno en las filiales va adquiriendo cierto conocimiento, que lo que es importantísimo es irlo transmitiendo eso, no quedárselo como algo personal,
sino pensar que todo ese conocimiento que se genera se puede compartir perfectamente para que, bueno, justamente dé lugar a la evolución de la entidad de su conjunto, ¿no? Fundamentalmente, el concepto de learnability, fuera de la palabra, te lo quería traer porque es interesante decir con claridad que aquel que no esté dispuesto a seguir aprendiendo es alguien que no va a tener lugar en el mercado de trabajo. Y vamos a terminar en la sesión que viene con la idea de propósito, nada más y nada menos. ¿Cuál es su propósito de vida? Qué pregunta, ¿no? Una pregunta así como muy profunda, por eso lo voy a dejar para la última sesión. Bueno, como regalo del día de hoy, le voy a mandar un videito a través de Rocío, es un enlace de YouTube que explica un poquito esto de la resistencia a los cambios. Tienen el cuestionario este de Learnability, háganlo, quien no lo haya hecho, les va a dar un panorama de cómo se están posicionando en ese sentido, y como siempre, cualquier duda o consulta la canalizan vía Rocío, nos la hace llegar. Y finalmente, muchas gracias, como siempre, por la puntualidad, por las ganas, por la onda y por esto de estarse amigando con la tecnología de una manera tan amable. Bueno, gracias a todos. Les mando un saludo, que tengan una linda jornada.